tengo el gran gusto de presentar al doctor Guillermo Seijo, investigador de la casa, que en el día de hoy nos va a brindar la charla desde las colecciones de germoplasma al desarrollo de soluciones genómicas para el mejoramiento genético del maní. Él es profesor titular de genética en la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura de la UNE, conocida como FACENA. Él es investigador superior del CONICET y desarrolla sus investigaciones en el Instituto de Botánica del Nordeste, conocido como IBONE. En cuanto a sus estudios, él es licenciado en genética, egresado de la Universidad Nacional de Misiones y doctor en biología obtenido en la Universidad Nacional de Córdoba. Se dedica a las investigaciones en el origen y diversificación de cultivos americanos y el desarrollo de genotipos y herramientas genéticas y genómicas para su mejoramiento. Guillermo, sabes que es un gusto y un placer poder tenerte en este evento. Sé que va a ser de gran provecho conocer todo lo, o una parte, ¿no? Porque sabes muchísimo de lo que en torno al maní y a los estudios genéticos que han llevado, así que estoy segura que el público va a estar agradecida en escucharte. Así que somos todo oídos. Bueno, vamos a ver si puedo presentar esto. Bueno, gracias a la universidad y en particular a la Secretaría por generar estos espacios que hacen muy bien para difundir nuestra ciencia, tanto en nuestra región como en el país, ¿no? Entonces yo le voy a contar un poco cómo diferentes investigaciones que fueron realizadas con vocaciones de mucha gente y que eran en principio bien básicas, se transformaron en el pilar fundamental para hoy poder tener variedades comerciales de maní y habernos transformado en el primer exportador del mundo de este cultivo. Para entrar en tema, entonces, vamos a hacer una rápida consideración del maní. Luego vamos a entender les voy a contar sobre las bases que nos permitieron entender la biología y la genética del maní y sus parientes silvestres. Y también luego vamos a ver cómo en un caso particular aplicamos todos estos conocimientos para generar soluciones agronómicas. Entonces, les voy a presentar el maní para aquellos que no lo conocen. El maní es una leguminosa geocárpica, es decir, que tiene flores por sobre el suelo, pero pone los frutos bajo el suelo. Y eso hace gracias a un meristema que está en la base del ovario, que una vez que ha florecido y se ha fecundado, se desarrolla este organito y entierra al ovario, a partir de cuál se va a desarrollar el fruto. Quiere decir que cuando vemos una planta de maní, nunca vemos los frutos, la tenemos que arrancar para ver los frutos del maní. Quería contarles también que el cultivo del maní es de origen americano y fue el alimento de ejércitos y cultivo real. Para la cultura mochica en particular, fue el símbolo de la fertilidad. Y tenemos registros de que eso ha sido así, por ejemplo, en el collar este del señor de Zipán, que tiene unos 2300 años, en donde la mitad del collar era de oro, la mitad de plata, y también lo vemos en diferentes orfebrería, en donde aparece representado el fruto del maní. Y también tenemos muchos registros arqueológicos que datan de hasta 8000 años antes del presente, con lo cual se ha inferido que el maní tendría unos 10.000 años de antigüedad, y estos datos arqueológicos fueron confirmados también por los datos genómicos que después vamos a ver. Y principalmente están conservados en la costa del Perú, no porque ahí haya sido más importante el maní, sino porque las condiciones ambientales favorecen la preservación de estos materiales. Y también vemos la importancia que ha tenido el maní en los diferentes usos culinarios que tiene a lo largo de toda América, desde México hasta el Río de la Plata y desde el Pacífico hasta el Atlántico. Y estos diversos usos y esta larga tradición
acompañando a los pueblos americanos en Sudamérica, ha generado un montón de variantes diferentes que hoy conocemos como razas locales, que acá las vemos manifestada en diferentes tipos de granos, diferentes colores, diferentes formas, pero también lo vemos en diferentes tipos de plantas y esa variabilidad ha sido organizada por Crapovicas, ya le voy a contar un poco, en 2 subespecies y 6 variedades. En la actualidad, el maní se produce en todo el mundo, se produce principalmente en regiones tropicales y subtropicales, y Argentina está dentro de los países que más maní producen. En Argentina tenemos 2 sistemas de producción del maní, uno que es el tradicional, que está asociado a las tradiciones que heredamos de los pueblos originarios, en particular en nuestra región del pueblo guaraní, en donde se conservan maníes muy diversos y que en general se produce sin ninguna ayuda de fertilizantes o de pesticidas. Por otro lado tenemos la región central, que es donde se produce el maní de forma industrial, y ese maní está destinado principalmente a la exportación, el 95% del maní que se produce ahí se exporta, y algunos números de esa producción indican que más o menos Argentina exporta a 150 países, somos el primer exportador, depende del año, pero siempre andamos entre los primeros exportadores a nivel mundial, genera entre unos 12.000 y 14.000 puestos de trabajo e ingresos al país más o menos por $1 billón. Ahora bien, esta producción industrial del maní implicó que pongamos el ojo en el aumento del rendimiento, es decir, hoy un maní promedio está rindiendo entre 3 y 4 toneladas por hectáreas y apuntó hacia una gran uniformidad. Aquí, a uniformidad en cuanto al grano, porque tiene que ir digamos, a la industria, para hacer maní con chocolate tiene que ser todo más o menos parecido, porque si no, el flujo dentro de la empresa no funciona. Entonces, esa uniformización y la centralización en el mejoramiento genético basado en rendimiento nos ha llevado a una pérdida de variabilidad, es decir, una erosión genética, con lo cual nos hemos quedado sin capacidades para responder a muchas enfermedades y estreses abióticos que atacan hoy a maní o a las cultivares comerciales del maní en este sistema industrial. Por ejemplo, viruelas, tizones, una enfermedad nueva y propia de Argentina que es el carbón, que ya les voy a contar. Entonces, ¿dónde están las soluciones para esto? Básicamente en las razas locales mantenidas en la agricultura tradicional. Aquí vemos un plato de un productor de Corrientes, donde vemos la diversidad de maní que conserva, y también en los parientes silvestres, es decir, en las especies silvestres que comparten el género con el maní cultivado. Ahora, ¿cómo convertimos esta variabilidad en soluciones? Y acá debemos pasar por una serie de instancias que no siempre son correlativas y van dependiendo de un montón de factores, pero en principio debemos disponer de los materiales. Y esa disposición de materiales implican colecciones. Y además debemos conformar bancos de germoplasma que nos permitan conservar esos materiales, mantenerlos en cultivo. ¿Para qué? Para analizarlos de sus aspectos morfológicos, para hacer evaluaciones fenotípicas, hacer cruzamientos, análisis de esos híbridos, y eso lo hacemos después, digamos, o esos materiales los analizamos utilizando diferentes tecnologías o técnicas, desde las citogenéticas, marcadores moleculares, genómicas, que nos permiten desarrollar herramientas para aplicarlas a selección genómica. Entonces, vamos a empezar a desandar un poco ese camino, y ese camino arrancó allá por los años 50, cuando empieza el desarrollo de esta agricultura industrial, y la FAO y otros organismos empiezan a ver que este desarrollo de agricultura industrial va a acompañar una pérdida de variabilidad. Y entonces
varios ingenieros agrónomos avenidos a botánicos empiezan, por iniciativas internacionales, a coleccionar este germoplasma, a resguardarlo, a estudiarlo, y entre ellos, nuestro representante, en el caso de maní, más importante fue el ingeniero Krapovicas, que fue el creador del Livone, y bueno, y a partir de ahí viene toda la herencia y la tradición del maní de nuestro instituto. Acompañaron a Krapovicas, estuvo el ingeniero Valls, que es de Brasil, el ingeniero Simpson de Estados Unidos, y el ingeniero Gregory y Pietrarelli, Gregory de Estados Unidos también, y Pietrarelli del INTA Manfredi. En esa época las colecciones se hacían en tren, un poco en jeeps y un poco en camionetas, y con el advenimiento del nuevo siglo cambiamos la corte de coleccionistas y ahí entramos en acción un poco nosotros, con nuevas colecciones que también un poco ilusos, nos fuimos en camioneta, pero resulta ser que en muchos lugares no había camino, entonces tuvimos que hacer esas colecciones un poco en bicicleta, un poco caminando, un poco nadando, ¿m? Y recorriendo buena parte del área de distribución del género, alcanzamos a localizar unas 750 poblaciones de araquis de diferentes especies. Esas colecciones fueron documentadas y actualmente están en el Instituto Botánico del Nordeste, tanto las de los coleccionistas pioneros como las nuestras. Hoy en el herbario se documenta la diversidad de unos 1.500 especímenes de especies silvestres. Tenemos los tipos de referencia de una buena parte de ellos y tenemos documentados unos 3.400 especímenes que documentan mucho del germoplasma conservado en los bancos de germoplasma de Manfredi, de Luz, de Alicizat y del mismo Livone, ¿no? Y esto nos permite tener el material para poder hacer, por ejemplo, comparaciones de tiempo, de cómo fueron evolucionando o cómo fue evolucionando la diversidad de esas especies naturales, silvestres, o de las razas locales, hacer distribución de caracteres y distribución de un genotipos en particular. Y como les conté, buena parte de esos materiales está conservado en banco de germoplasma del INTA de Manfredi, del herbario de Corrientes de Livone y del banco de germoplasma de Livone también. Y también tenemos duplicados en Paraguay, Bolivia, Estados Unidos e India. Con el estudio taxonómico de esos ejemplares, en un principio se hizo la monografía que se publicó en 1994 por el ingeniero Krapovicas y Gregory, y luego se fueron describiendo nuevas especies, incrementando el número de entidades evolutivas del género. Hoy tenemos aproximadamente unas 90 especies, la mayoría de ellas ya está reconocida formalmente. Esas especies están distribuidas en la diagonal semiárida de Sudamérica, desde la Caatinga hasta el Chaco, y están organizadas en 9 secciones, de las cuales la sección Araquis es la que conforma el germoplasma secundario, es decir, son especies que pueden cruzarse con el maní cultivado, usando algunos artilugios que después vamos a ver, y a través de esos cruzamientos poder introgresar genes de interés de esas especies silvestres al maní cultivado. La caracterización morfoagronómica la pudimos hacer gracias a que estos materiales se conservan en los bancos de germoplasma, y así fuimos estudiando diferentes caracteres, tanto de tallos, raíces, tipos de frutos, flores, pilosidades, lo que nos permitió tener una buena base de datos de los caracteres, analizar esos caracteres y poder individualizar grupos fenotípicos, es decir, especies que comparten determinados caracteres, y entonces poder utilizar ese grupo de especies para introgresar genes en el maní cultivado. Estoy hablando en plural porque este trabajo fue realizado por muchos estudiantes y colaboradores, entonces van a ver fotitos que hacen referencia a los principales trabajadores de cada uno de esos trabajos.
Aquí el ingeniero Rollo, Guillermina Machi y Constanza Cabrera fueron los que trabajaron principalmente con esta variabilidad de caracteres morfoanatómicos. Un trabajo enorme, 108 caracteres, y del maní cultivado analizamos más o menos 2.000 genotipos y de los maníes silvestres unos 300 en total. Con lo cual hoy tenemos una base de datos excelente, la más grande del mundo, donde está estructurada la variabilidad morfológica y buena parte de la agronómica de los materiales que tenemos en los bancos de germoplasma y aún de los que aún persisten en la naturaleza, pero que tenemos colecciones como ejemplares de herbarios. Dentro de esos caracteres, los que más nos interesan en el día de hoy son caracteres adaptativos que permiten a las especies sobrevivir a ambientes sumamente diferentes, desde, ya les digo, la Caatinga o el Chaco seco, con regímenes muy pobres en agua, 300, 200 milímetros, a la zona del Pantanal o la zona del Iberá, con algunos miles de milímetros. Fíjense, para ejemplificar la capacidad adaptativa que tienen estas especies, la diversidad de suelos en la que pueden vivir. En el centro de la imagen se encuentran suelos grises, marrones, negros, y lo mismo se aplica para eh, otros estreses abióticos y también para estreses bióticos. Diferentes investigadores del mundo, incluidos nosotros, hemos demostrado que las especies silvestres y las razas locales de maní presentan resistencias a diferentes enfermedades y en diferentes grados, con lo cual se transforman en materiales muy interesantes para solucionar problemas que actualmente afectan la producción del cultivo. El gran problema de todo esto es la existencia de una barrera reproductiva cromosómica, dado que el maní, que acá lo tenemos representado como su nombre científico, Arachis hipogaea, tiene 40 cromosomas y la mayoría de las especies silvestres son diploides. Entonces, cuando cruzamos una especie silvestre con el maní cultivado, nos genera un triploide que a veces es inviable o si no es inviable, es infértil. Entonces, tenemos que pensar en algunas estrategias para generar materiales que sean compatibles con el maní, podamos transferir genes de las silvestres a las cultivadas. Pero para eso, además de hacer materiales compatibles a nivel cromosómico, tenemos que hacerlo a nivel genómico. Y con las técnicas de citogenética clásica con que se habían desarrollado esos conocimientos, nos permitían conocer en profundidad qué tipos genómicos teníamos en el maní y qué tipos genómicos teníamos en las especies silvestres y cuán compatibles eran las distintas especies con diferentes genomas entre sí y con el maní cultivado, como para lograr introgresar caracteres. Que para introgresar caracteres, nosotros ¿qué usamos? Un anfidiploide, es decir, un híbrido con los cromosomas duplicados, ese es lo que usamos con el maní cultivado, y a lo largo de diferentes retrocruzas tratamos de conservar todos los genes de la línea elite, el material cultivado por excelencia, sacar todos los genes del anfidiploide con constitución silvestre y dejar solamente los genes que nos interesan, es decir, en este caso los genes de resistencia. Entonces, para que esto sea más o menos una aproximación racional y que sea efectiva, nos propusimos hace unos cuantos años, como 20 y pico, emprender un camino hacia la caracterización genómica tanto del maní cultivado como de las especies silvestres. Entonces, para eso implementamos en primera instancia un laboratorio de citogenética molecular y luego de biología molecular. Esto lo hicimos gracias a la colaboración del doctor Moscone de Córdoba, donde hice mi postdoc. Y en ese sentido desarrollamos sondas para los genes ribosomales 5S y para 18S. Los hibridamos
utilizando la técnica de Fish, que es filiación in situ fluorescente, y con la ayuda de también el revelado de patrones de heterocromatina, pudimos distinguir dos genomas claramente en el maní, corroborando que era un anfidiploide, como había sido propuesto por Aurelio Fernández, por Graciela Labia y muchos autores previos. Un genoma con bandas heterocromáticas, que ustedes ven que tienen un puntito brilloso en el centro, y otros sin ellos. Y con esta caracterización nos planteamos una hipótesis de que habría habido dos especies silvestres con diferentes genomas que se habrían hibridado, habrían originado un poliploide silvestre tipo Arachis monticola, que es una especie que vive en Jujuy, y a través de la domesticación de ese tetraploide silvestre se habría originado el maní cultivado. Entonces, usando las mismas ondas y el mismo sistema de revelado de heterocromatina, analizamos todas las especies silvestres que habían sido propuestas como progenitores hasta ese momento del maní, que eran unas 8 especies más o menos. Y entonces vimos que claramente las especies presentaban diferentes patrones cromosómicos, algunos con heterocromatina, otros sin heterocromatina, con distintos números de genes ribosomales. Y entonces, luego de analizar todas esas metafases y esas especies, nos pusimos a analizar la homología entre los dos genomas de maní cultivado, que aquí están en el centro, y los genomas de las especies silvestres. Y claramente vimos que el genoma sin banda, que está arriba de Arachis hipogea, era completamente homólogo a los cromosomas de Arachis hipaensis, y el complemento con bandas de Arachis hipogea, que es el que está abajo, era completamente homólogo a Arachis duranensis. Y entonces propusimos a estos dos progenitores o especies silvestres como los progenitores más probables del maní cultivado. Como el debate seguía, nos propusimos hacer otra aproximación experimental utilizando los ADN genómicos completos de las especies, marcarlos con aptenos que luego revelábamos con anticuerpos monoclonales, conjugados con fluorocromos, y entonces podíamos tener un genoma pintado de rojo y otro genoma pintado de verde, y haciendo este análisis con todas las combinaciones posibles de las especies, la mayor fluorescencia roja y la mayor fluorescencia verde en los cromosomas del maní la obtuvimos cuando usábamos Arachis duranensis y Arachis hipaensis, corroborando la hipótesis de que estos son los progenitores del maní cultivado. Esto lo validamos también con marcadores moleculares, utilizando marcadores cloroplásticos y nucleares, y esto nos permitió no solo conocer o corroborar que estas dos especies son los progenitores del maní, sino que también identificar cuál fue la población que le dio origen, las poblaciones que le dieron origen al maní. Con el Arachis hipaensis no teníamos problema porque teníamos una sola población, aquí representaba el mapa de la izquierda con un círculo rojo, pero de Arachis duranensis tenemos 60 poblaciones. Entonces, cuando comparamos los ribotipos y los ADN de cloroplastos, vimos que la población que está ubicada en Sendachada, en Salta, es la que guarda mayor similitud con las secuencias del maní cultivado, y entonces propusimos esa población como la más parecida a la que le habría dado origen al maní cultivado. Eso fue en el año 2012, y eso fue corroborado después por una participación nuestra en el proyecto de genoma del maní, en el año 2019, cuando se hicieron SNPs en exomas del maní cultivado, y corroboramos también que las poblaciones que vienen de esa zona son las más parecidas a las del maní cultivado. Y además, la aproximación del estudio de secuencias cloroplásticas nos permitió identificar que Arachis duranensis había sido la mamá, es decir, la que había aportado los óvulos, y Arachis hipaensis la que había aportado el polen, es decir, es el papá. Y con este hallazgo o la sucesión de evidencias pudimos armar el rompecabezas de que Arachis duranensis es el donante materno, Arachis hipaensis el donante paterno, que habían originado un poliploide silvestre, que corroboramos que es Arachis monticola, que todavía vive en un cementerio de Jujuy, y
por domesticación de algo parecido a montícola, se habría originado Arachis hipogaea, que es el maní actual. Con esta identificación de los genomas de maní cultivado, nos propusimos identificar los genomas de las especies silvestres. ¿Por qué? Porque asumimos que las especies que tengan genomas semejantes a las del maní podrían cruzarse más fácilmente y a su vez recombinar con los cromosomas del maní y de esa forma pasar los genes de los cromosomas de la especie silvestre a el maní cultivado. Este trabajo lo dirigió Germán y Germán Robledo, que es docente de nuestra casa, y pudimos organizar a las especies silvestres con 20 cromosomas, que son unas 20 y pico, en 5 genomas, A, B, K y F, de las cuales el A y el B son los más parecidos a maní, y el K puede recombinar tanto con el B como con el A. Y por lo tanto, podemos usar estas especies para introgresar genes de estas especies silvestres al maní cultivado, siempre y cuando consigamos hacer el anfidiploide. Para ver en qué se diferenciaban estos genomas de las diferentes especies, desde hace unos cuantos años venimos estudiando los tamaños genómicos, y aquí entra a generar datos Sebastián Samoluk, Laura Chalup y Alejandro Ortiz, y esos diferentes tamaños genómicos los mapeamos sobre una filogenia basada en genes nucleares y cloroplásticos, y en donde vimos que a partir de un genoma ancestral reconstruido, hay linajes que han reducido el tamaño genómico, aquí aparecen como rojo en la parte superior del arbolito, y en otros linajes el tamaño genómico se ha ido incrementando, que aquí aparece como azul. Y entonces nos preguntamos, estos análisis de tamaño genómico lo hicimos por citometría de flujo, y nos preguntamos entonces cuáles son las razones para que aumenten, o cuáles son las bases que determinaron este aumento o esta reducción del tamaño genómico. Cuando me refiero a bases, cuáles son las secuencias involucradas. Y entonces acá pasamos por 2 etapas en el laboratorio. Una primera etapa muy dura, de mucha mesada, que consistía en el aislamiento de secuencias por encima de restricción, o PCR usando primers un poco trucados. El aislamiento de esas secuencias por electroforesis, levantábamos la banda, purificábamos, los clonamos en Escherichia coli, los secuenciábamos, y luego con esas secuencias construíamos ondas de ADN repetitivo para probarlas sobre los cromosomas y evidenciar en qué lugares pegaban esto. Y también pudimos hacer una cuantificación de esas secuencias haciendo hibridaciones sobre membrana. Todo eso se simplificó cuando vino la secuenciación de próxima generación, que, digamos, haciendo secuenciaciones masivas de baja cobertura, podíamos cuantificar e identificar las secuencias repetitivas en cada uno de los genomas. Con esto, lo que vimos es que las secuencias repetidas, principalmente los retroelementos, han tenido una participación enorme en el incremento de los tamaños genómicos o en la reducción por ganancia o pérdida, y que además muchos de estos elementos son genomas específicos, como pueden ver en estas metafases de maní que están a la izquierda. En rojo aparecen los cromosomas donde se pega un retroelemento que lo llamamos Fidel, y son los cromosomas que tienen bandas heterocromáticas, pero el Fidel no entra en las bandas heterocromáticas. Y en el otro genoma, que no tiene bandas, que es el genoma B, la representación de este retroelemento es muy bajita. Lo mismo pasó cuando analizamos las secuencias satélites, que normalmente están asociadas a la conformación de la heterocromatina, y vimos que en general todas las especies comparten la misma biblioteca de elementos satélites, pero la amplificación de esos elementos satélites es muy distinta en los diferentes genomas. Y eso nos estaría dando los diferentes patrones de heterocromatina que observamos cuando hacemos detección de heterocromatina, y además cuando utilizamos sondas con satélites particulares que, si bien en unas especies, como vemos acá en los genomas A, F, D a la derecha y K, solamente en el genoma A y F, pero con distinto número, se hibridaron la sonda de ATR2, que es uno de los satélites que utilizamos. Entonces, propusimos este modelo de diferenciación genómica, principalmente entre genomas diferentes estarían dadas por las secuencias móviles, entre ellas los retroelementos,
del tipo TI3 Gypsy, los transposones CACTA y los LANS, y entre las diferencias entre genomas y especies estarían dadas básicamente por las secuencias repetidas, dispersas, pero también por las repetidas en tándem, que nos darían en principio los patrones de heterocromatina amplificados o reducidos, secuencias ribosomales y algunas otras secuencias dispuestas en tándem. Y la modificación en el lugar de estos clústeres se habría dado por transposición o relevo cromosómico, como después se demuestra con el trabajo de género. Ahora bien, tenemos la caracterización genómica del maní, tenemos la caracterización genómica de las especies silvestres y entonces llegamos al momento de desarrollar materiales compatibles con el maní cultivado. Y para eso entramos en una etapa que se denomina de prebreeding, que es el desarrollo de híbridos cruzando especies diploides, y esos híbridos luego son tratados con colchicina, que permite duplicar los cromosomas, de tal forma que obtenemos materiales tetraploides. Ahora, para desarrollar esto, necesitamos conocer, para no hacerlo todo a priori o empíricamente, y poder aproximarse a un plan racional, debíamos conocer las compatibilidades reproductivas que tienen las diferentes especies pertenecientes a los diferentes genomas. Entonces, en el doctorado de Alejandra García, propusimos hacer un esquema de cruzamientos recíprocos, utilizando 6 especies de 3 genomas diferentes, y lo que vimos, utilizando 5 combinaciones intragenómicas y 20 intergenómicas, que la eficiencia relativa de hibridación es muy diferente entre las diferentes combinaciones. Y además, que no todas las especies se combinan de igual forma cuando actúan de madre o de padre. Fíjense, en estos dos rectángulos rojos vemos la misma combinación de especies, nada más que en una especie actúa como madre y la otra actúa como padre, y en el otro actúan recíprocamente. Y tenemos una diferencia de eficiencia de hibridación de 0,80 a 0,13. Por lo tanto, con esto Alejandra demostró que no solamente es importante la combinación genómica, sino cómo actúan estos progenitores, ya sea como padres o como madres. Acá tenemos algunos de los híbridos que se desarrollaron, algunos de los cuales ya han sido duplicados y están disponibles como para utilizarlos en la introgresión de genes de estas especies que tienen un montón de caracteres de interés agronómicos al maní cultivado. Llegando el año 2016, después de haber transcurrido varios años de la iniciativa del genoma del maní, se publicaron los genomas de las especies diploides, basados en nuestros estudios de citogenética, que permitió corroborar cuáles eran exactamente esos genomas. Y aquí tenemos a la izquierda los cromosomas desde B1 a B10 de Arachis ipaensis y a la derecha de la 1 a la 10 de Arachis duranensis. Y las líneas que unen estos genomas son las regiones de alta identidad entre los dos genomas, con lo cual vemos que tienen una alta identidad a nivel de secuencias codificantes, y en lo que varían básicamente, como lo habíamos mostrado con el GUISH, es en las secuencias repetitivas. Y esas regiones de identidad están principalmente ubicadas en las regiones teloméricas. Basado en estos genomas, se publicó el genoma del maní, tetraploide. En ese sentido, la secuencia de los progenitores diploides fue fundamental, porque como son muy parecidos entre sí, los genomas A y B que están dentro del maní cultivado, era muy difícil saber de qué genoma venía cada secuencia, si pertenecía al A o al B, y entonces, alineando con esos genomas diploides, se pudo construir mucho mejor el genoma del maní. Y aquí solamente para que tengan una idea de cuál es la estructura del genoma del maní, a la derecha tienen en cada barra los 20 cromosomas del maní, donde están representados los genes. En rojo están las zonas que son más ricas en genes, y en azul las regiones que son pobres. Contrástenlo con el gráfico de la derecha, donde están los mismos cromosomas, pero aquí están representados los elementos transponibles. Fíjense que
en las regiones que están vacías en el centro de genes, en azul, en el gráfico de la izquierda, aparecen en rojo en la derecha. Entonces, claramente vemos que en la parte central de los cromosomas tenemos muy poquitos genes y que los genes están concentrados en las partes distales, excepto en algunos pocos cromosomas, y eso se debe a algunos arreglos que han ocurrido. Todos estos datos genómicos están volcados en una base de datos que es pública, gratuita, y es de fundamental importancia para todo lo que trabajamos en genética o en genómica del maní, aún para los mejoradores, porque lo que empezó siendo una base de los genomas, hoy es una base de ómicas y de germoplasma y de caracteres y de líneas de mejoramiento, con lo cual cualquiera que quiera buscar algo sobre maní lo tiene en esta base de datos. Y además los genomas del maní y el conocimiento de la variabilidad que existe a nivel genómico, ya sea entre los maníes, los genotipos cultivados y las especies silvestres, permitió construir una plataforma de nucleótidos simples de 48.000 variantes polimórficas. También esta ya no está disponible libremente, sino que hay que pagar una plata a alguna empresa que se dedicó a construirla, pero nos permitió avanzar con la caracterización genómica masiva del germoplasma. En nuestro caso la pudimos utilizar para evaluar la diversidad de estructura genética de una colección compuesta de razas locales, en donde abajo vemos un grafiquito con diferentes colores. Cada color es un grupo genotípico diferente dentro de la variabilidad de las colecciones. Por lo tanto, nosotros acá podemos seleccionar genotipos con parecidos genómicos para evitar, por ejemplo, shocks genómicos o para evitar desviarnos demasiado de un cultivar comercial que ya lo tenemos muy seleccionado al introducir caracteres. Ahora bien, la última parte de la charla, porque ya va avanzando la hora, vamos a ver vamos a charlar sobre el desarrollo y aplicación de herramientas, y para eso les voy a presentar el caso concreto del carbón del maní, que es una enfermedad endémica de Argentina. Hay algunos reportes que ocurren en otros países, pero por ahora es una enfermedad reportada solamente para Argentina oficialmente. Es causada por un hongo, Thyreophora fresi. Aparece en el 95 en el maní cultivado, si bien se había descrito en el 60 una especie silvestre. Y en el 2005 ya prácticamente todo el área manicera tenía una alta prevalencia de este hongo en los campos o en los lotes productivos. De este hongo sabíamos muy poco. Lo único que sabíamos es que, como se ve en estas imágenes, el tejido o las esporas de ese carbón reemplazan totalmente a las semillas y producía pérdidas de hasta el 30 o 40% del rendimiento, que eso en el billón de dólares que les comenté significa más o menos entre unos 100 y 300 millones de dólares de pérdidas anuales. Y entonces, hace poquito tiempo, con la colaboración del Laboratorio de Anatomía de Libone, y en particular de la doctora Florencia Romero y Ana María González, pudimos establecer la ruta de ingreso, colonización y población del Thyreophora fresi. Ingresa, como se ve a la izquierda, por los clavos. Las hifas crecen hasta los vasos floemáticos y avanzan hacia donde se están desarrollando las semillas. Las esporas avanzan tanto intracelularmente como extracelularmente, se transforman en esporógenas, y en el lugar donde se está formando la piel del maní, la testa, ahí las hifas se transforman en esporógenas y empiezan a formar esporas, a tal ritmo que si la semilla es joven, aborta el embrión y reemplazan todo ese espacio por esporas, y si no, van ocupando o, digamos, reemplazando tejidos de la semilla. Entonces, con este caso en el campo y en los laboratorios, nos pensamos en cuáles eran los desafíos que se planteaban para encontrar alguna solución. Y entonces, básicamente, tenemos que encontrar genotipos resistentes en las razas locales o en especies silvestres, en nuestro caso va a ser silvestre, y desarrollar híbridos artificiales con combinaciones genómicas
y número de cromosomas compatibles con el maní cultivado. Entonces, esto arranca como una iniciativa del criadero de semillas del Carmen, que es una empresa privada radicada en General Cabrera, que empezó la evaluación de especies silvestres, se detectan genotipos resistentes, se genera un híbrido basado en la constitución genómica del maní, que en este caso involucra 3 especies diploides, todos con genoma A, Arachis correntina y Arachis carenasi. Ese híbrido se cruza por Arachis batizocoide, que es del genoma K, y se genera un híbrido diploide triespecífico, que luego de la duplicación cromosómica genera el anfidiploide, un anfidiploide que tiene 2 genomas A y 2K, y a ese se lo cruza con el Arachis hypogea, que tiene 2 genomas A y 2B. Aquí nosotros habíamos demostrado que el genoma K puede recombinar genes principalmente con el genoma B, pero también puede recombinar con el A, por lo tanto, eran compatibles. A partir de acá empieza a trabajar el doctor Francisco de Blas, también en su tesis doctoral, desarrollando una población de RILs, es decir, a partir de la F2 obtenida de este híbrido, se empiezan a desarrollar líneas isogénicas por autofecundaciones y las pusimos en el infectario y se vio que esas líneas segregaban para el carácter de resistencia, teniendo algunas con resistencia tan alta como las silvestres y otras tan bajas como el maní cultivado, como se ve en esta curva, en donde se representa la incidencia y los genotipos. Con las resistentes, el criadero empezó a desarrollar cruzamientos, camino hacia el desarrollo de variedades comerciales resistentes. Aquí tenemos alguna foto panorámica del criadero y algunas de las parcelas y los principales responsables de esto, el ingeniero Juan Sabe, que es el responsable del criadero, el ingeniero Buteler, Sara Suave y Melina Rosso. Y nosotros tomamos estas reels para genotiparlas a través de la plataforma de SNPs que les comenté. A partir de ese genotipado, construimos un mapa con miles de SNPs polimórficos. Aquí tenemos representado en verde el mapa para el genoma A y en verde, perdón, en violeta el mapa para el genoma B. Y a la derecha tenemos las 2 regiones genómicas que aparecieron como significativamente explicativas de la variación susceptible resistente. Es decir, investigamos cuáles eran las variantes genómicas que habíamos detectado a través de la plataforma que estaban relacionadas o que aparecían siempre, o en la mayoría de los casos que teníamos un genotipo resistente, y las que aparecían cuando teníamos un genotipo susceptible. Y de esa asociación pudimos detectar 2 QTLs, que son 2 regiones genómicas, que explican la varianza entre resistentes y susceptibles. Y esas regiones se convirtieron en candidatas para que estén los genes que explican la resistencia. Utilizando la variación existente y en particular un SNP que estaba en esas regiones, QTLs, Germano junto a Marina Bresano de la Universidad de Córdoba diseñaron primers competitivos con los cuales se puede detectar los alelos muy tempranamente en las plantas descendientes de un cruzamiento. Es más, se pueden detectar en las semillas descendientes, tomando un pedacito de cotiledón, se hace una PCR con estos primers a partir de esos cotiledones y podemos saber qué genotipo tiene esa semilla y así poder acelerar el proceso de selección de esos genotipos. Para dar un paso más allá, también, y esto se convirtió en la primera herramienta genómica, si se quiere, desarrollar en el país, que permitió avanzar rápidamente en la selección de genotipos. Paralelamente a esto, nos seguía interesando conocer un poco más cuál es la base genética de la resistencia, y con Sebastián y un subsidio de la Fundación Maní Argentino y en un convenio con la Facena, pudimos comprar un secuenciador nanopore, Oxford Nanopore, y con esto hacer la secuenciación de genomas contrastantes de maní cultivado,
unos resistentes y unos susceptibles, y hallar variantes estructurales dentro de los cuteles, que probablemente tengan algo que ver con las variantes que afectan el carácter resistencia-susceptibilidad. Yendo un poco más allá, también encaramos el estudio de las bases genéticas, haciendo análisis transcriptómico, también liderado por Sebastián. Y aquí tenemos algunos ejemplitos. Para hacer este análisis, tomamos ADN de los clavos, ARN, perdón, total de los clavos, se construyeron las bibliotecas de ADN copia, se secuenciaron y luego se compararon los perfiles transcriptómicos entre los cultivares susceptibles y resistentes. En el gráfico de la izquierda, donde ven un montón de puntitos, ahí tenemos la expresión diferencial de los genes del genotipo resistente comparado con el susceptible, en donde vemos en rojo los genes que aparecen sobreexpresados y en azul los genes que aparecen subexpresados. Pero más allá de todos estos genes, que son algunas decenas, nos concentramos en los genes que están dentro de los QTLs, es decir, esas regiones genómicas que nos explicaban parte de la varianza entre genotipos resistentes y susceptibles. Y dentro de ellos, uno de los genes que estaba transcribiendo diferencialmente mapeó justo sobre la variante nucleotídica simple que estaba determinando el QTL, por lo tanto se convirtió en uno de los genes candidatos más importantes. Contentos con esto, Sebastián fue a buscar la función de esa proteína, trató de identificarla, y se trata de una proteína no conocida. Por lo tanto, en este momento estamos abocados a clonar ese gen y tratarlo de expresar in vitro y en vías de o con la idea de poder caracterizar la proteína y las funciones en las que está involucrada. Más allá de eso, hay un montón de otros genes que también podrían explicar la resistencia, todos estos que están dentro del QTL, que aquí están con verde los que están sobreregulados y en rojo los que están subregulados. Así que bueno, en esa instancia estamos en este momento. Para cerrar, quiero comentarles que el desarrollo de estas herramientas genómicas ya están publicadas, son de dominio público, desarrolladas por un montón de becarios y colaboradores. También el criadero ya ha largado al mercado variedades comerciales resistentes a carbón, también lo está haciendo el INTA y otros criaderos basados en buena parte en la información que se ha generado por nuestro grupo y los colaboradores. Y entonces el mensaje clave de esta charla, en principio, es que el futuro inmediato del mejoramiento del maní requiere volver a la diversidad biológica del género Arachis, y eso tiene algunas responsabilidades en la conservación, tanto de las poblaciones naturales como de los materiales que tenemos ex situ, y que se ha demostrado claramente que la introgresión de estos alelos de especies silvestres es un camino exitoso, que genera cultivares con alto rendimiento, resistente a diferentes estreses, tanto bióticos como abióticos, y que en general implica menor demanda de insumos, con lo cual se abarata el costo de producción. Y finalmente lo que quiero expresar es que nada de esto hubiera sido posible sin estudiantes con vocación, con determinación y con motor propio, y sin una ciencia básica colaborativa y empresas que sean receptivas y se identifiquen con que el desarrollo científico puede cambiar las realidades y es un motor del desarrollo. Para finalizar, en estos pocos minutos que me quedan, quiero mostrarles algunas de las colaboraciones, entre ellas el Grero del Carmen, que nos ha brindado todo el desarrollo logístico para todos los ensayos del campo, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Río Cuarto, el INTA y algunas instituciones internacionales con las cuales tenemos una fluida colaboración, el CNRGen, el Pinot Lab, la Universidad de Georgia, de Texas, de Carolina del Norte,
y el financiamiento del CONICET, la agencia, la UNE, Fundación Maní Argentino, del Quebrado del Carmen y de las facultades que nos dan todos los servicios y los laboratorios, la FACENA, la FCA, donde está radicado el IBONE, y el IBONE, por supuesto, que nos banca muchos de los costos de mantenimiento. Agradecerle al personal del Quebrado del Carmen y de las facultades, de personal de facultades que trabajan con ellos, Claudio Dino de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Marina Bresano de Córdoba, a los ingenieros ya los nombré. Aquí está el personal que ha pasado por el IBONE y que ha sido parte de, de estos desarrollos. Muchos de ellos ya son investigadores del CONICET, la mayoría de ellos permanecen en el IBONE y otros están en vías de serlo. Colaboradores en Bolivia, como Margot Tahuachi y Guillermina Machi, que nos ha ayudado en las colecciones y ha hecho el doctorado con nosotros. Y con eso termino la presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Guillermo. Excelente. Sabía de tu calidad, pero bueno, una vez más le demuestras al público esa capacidad para transmitir un conocimiento complejo, por supuesto. Hay que conocer de genética para entender el lenguaje, pero no por eso se deja de entender por dónde va el trabajo de ustedes y qué impacto va teniendo en la sociedad, que es en lo que en definitiva la sociedad busca, ¿no? Esa frase clásica, ¿y eso para qué sirve? ¿No? Tal Que cual. frecuentemente recibimos esa pregunta. Bueno, ha quedado tan claro de la importancia del maní, tal vez uno no dimensiona dentro de, no sé, si uno le pregunta qué grandes cultivos tiene el país, seguramente diríamos trigo, soja, ¿no? Sin embargo, sorprendente el impacto que tiene la producción de maní para el mundo, ¿no? Y ahí te quería hacer una pregunta. ¿Corrientes aporta a esa exportación mundial o se centra principalmente en Córdoba, que tienen estos maní de El cultivo, como bien Nordeste, señalan? no. Ujú. El No, Nordeste fue el primer centro productor de maní industrial del país. Y la primera aceitera de maní estuvo en Resistencia, en el barrio de la Liguria. Y hasta el 30, 40, fuimos el centro de producción. Luego de una gran sequía en Córdoba, vinieron a buscar cultivares resistentes a sequía y encontraron el maní y algunos de Santa Fe. Es así que muchos de los cultivares iniciales se llaman Blanco Santa Fe y Colorado Irradiado. Eran todos razas locales que se cultivaban acá, que fueron llevadas a Córdoba y bueno, allí tuvo lo que no tuvimos en Corrientes, que es el desarrollo de la agricultura extensiva. claro, Entonces, en mano de esa gente y con la inversión necesaria del sector privado, el apoyo gubernamental, se formó uno de los clústeres más exitosos de Argentina. Es una de las economías regionales más fuertes, en situaciones productivas adversas claro, con respecto a Corrientes, porque ellos tienen una ventana de producción muy cortita, que es de noviembre a marzo. Nosotros podemos producir maní desde agosto hasta mayo. Sin embargo, bueno, es como todo, digamos. Aquí persiste como un cultivo de mucho arraigo biocultural. En todas las familias agricultoras algo hacen porque lo consideran como el padre de la chacra, de la huerta. Entonces siempre tiene que estar sembrado el maní primero para que cuide a los demás cultivos. Y es garantía de la seguridad alimentaria. El maní tiene 30% de proteína y 50% de aceite. Entonces, con un poquito solucionan muchos de los problemas dietarios. A tal punto es la importancia del maní que para atender las demandas de muchos lugares de guerra, campos de concentración, hacen como pasta de maní y eso lo tiran y lo encapsulan en bolsitas y lo tiran con avión. Y con eso están combatiendo la desnutrición infantil en esos lugares. Entonces, bueno, Corrientes tiene todas las posibilidades de desarrollar un muy buen clúster manicero. Lo tiene Brasil, Uruguay
Paraguay lo está desarrollando en el centro del país. Entonces, falta lo que falta en todos estos casos, por ahí un poco de visión, un poco de propaganda, un poco de inversión privada y de aceitar los canales que por ahí no son tan rápido que se aceiten y que funcionen, pero siempre queda una patada inicial. Lo más caro de todo esto es el procesamiento. Llegar al mercado europeo hay que llegar con alta calidad Ujú. y, que es donde está la plata, ¿no es cierto? Con alta calidad y uniformidad, para que la industria chocolatera, industria de confitería, el maní que producimos en Argentina es de altísima calidad. Por eso somos requeridos en todo el mundo. Entonces tenemos que alcanzar esos estándares para que convertirnos en cualquier lugar en buenos productores. Y tener una planta de esas implica algunos millones de dólares. No mucho, pero Claro, alguna inversión inicial. Y claro, un puerto. claro, es la decisión y también bueno, es como siempre la ayuda desde las esferas gubernamentales para que el productor se incentive por esa vía, como ha pasado con tantos tipos de cultivos, ¿no? Ahora, Eh, tradición productora no nos falta. Claro, exactamente. Bueno, realmente excelente. A Hay, ver si tenemos aquí disculpen que preguntas. Sí, hay una pregunta de María Machuca que dice, consulto si todas las especies son de la Argentina o también de otro país por el clima y el suelo. No, como mostré en el gráfico de distribución de las 90 especies, abarcan toda la diagonal semiárida, de la Caatinga, Cerrado, Pantanal, Chaco y Bosque Chiquitano deciduo. Entonces tenemos especies de maní en Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay, 5 países claro, silvestres. claro, aportando las distintas variedades, fuentes de genes que pueden llegar a protegernos de las Exacto, tal adversidades, cual. ¿verdad? Ampliamos la base genética. Así es. Aquí No parece hay más más que preguntas. sigue en el proyecto del maní. Acá hay algo que justo el corazoncito me tapa, pero creo que dice que sigue en el proyecto del maní A Bueno, futuro. a estamos trabajando futuro. con otras enfermedades, esclerotinia, algo de resistencia a sequía, y encontrar las bases genéticas. Llegamos hasta un gen candidato. Ahora hay que demostrar que ese gen candidato y las proteínas que produce está involucrada directamente en la enfermedad. Claro, Perdón, en la resistencia o susceptibilidad. claro, Entonces, claro, es un claro. larguísimo camino que nos queda por Sí. delante. Tal cual, bueno, es un hermoso ejemplo de cómo se trabaja. Nada es de hoy para mañana, la solución se consigue a largo plazo y de ahí la importancia del apoyo de la ciencia, porque bueno, como grandes científicos han dicho, lo que hoy puedo vender es gracias a que hubo 30 años de desarrollo donde Tal cual. nadie, ninguna empresa privada iba a apostar cuando uno recién está abordando un posible resultado, ¿no? Ahí es donde es clave la intervención del Estado. Y Bueno, mostrar las luego capacidades. son... Es muy Ah, importante que aquí, sí. se conozcan las Bueno, ya capacidades. estamos aquí en hora para dar inicio a la charla de Juan Rosa. Una última pregunta es, ¿hay alguna aplicación industrial nueva que se esté investigando? ¿Alguna Sí. aplicación industrial? Se están investigando maníes con particularidades nutritivas. Aumento Ajá, de tocoferoles, aumento de proteínas, disminución de ácidos grasos o aumento de ácidos grasos. Por ejemplo, a Chevron le dio un subsidio de $5 millones a la Universidad de Texas para llevar la cantidad de aceites a 62%, porque ahí empieza a ser un cultivo rentable para generar biocombustibles. ajá, claro. Bueno, excelente, Guillermo, te seguirían seguramente el público preguntando cosas, pero también no queremos dejar de decirte los saludos, las felicitaciones, que excelente. Así que bueno, nuevamente digo un cariño al alma, saber que un público en general que tenemos aquí, ya sabés que puede ser universitario o no, pero que desde el ángulo que sean valoran mucho esta charla y bueno, la posibilidad de este contacto. Gracias, Guille, por tu tiempo. ¿No? Gracias a Un ustedes gusto. y a todos los estudiantes que me han acompañado en este viaje. Eso mismo. Bueno, un Bueno, abrazo. un abrazo.